Bienvenidos a La Controversia, un programa de Canal Capital, de la franja de opinión de Canal Capital. Transmitimos en directo desde las instalaciones de Canal Capital y hablamos siempre de los temas candentes de la semana, de los temas candentes del día. Hoy, por supuesto, está muy cargada la agenda. Hubo la liberación del general Alzate y hoy ha hecho un discurso explicando su situación, cómo fue secuestrado, cómo fue llevado por las FARC y ha renunciado. Y ese es un tema que vamos a tratar en La Controversia. Pero hay unos de más vuelo, también unos temas fuertes que vienen atrás. El Procurador General de la Nación ha propuesto un pacto por la paz. Él dice que es la hora de que tanto el gobierno y la oposición o distintos sectores de oposición participen en un pacto por la paz para blindar las negociaciones de La Habana, para darles sostenibilidad en el largo plazo, y ese es otro tema. Y claro, ya se inician las conversaciones de paz, se reinician las conversaciones de paz en La Habana. Fueron Humberto de la Calle y el doctor Jaramillo a empezar unas conversaciones que tienen un trauma enorme después de la detención o secuestro del general y después de su liberación, y no van a empezar de manera tranquila. Va a haber una discusión sobre reglas de juego, porque las FARC han dicho que el gobierno se saltó las reglas de juego en medio de esta crisis, y van a redefinir un poco cómo seguir la negociación, y ese es otro tema, de manera que son temas que tienen un hilo conductor, sin duda, que es las negociaciones de paz, pero que tienen diversos episodios complicados en la semana o esperanzadores, como se les quiera llamar. Y tenemos un panel de lujo hoy para discutir eso. Tenemos a dos candidatos a la vicepresidencia a las pasadas elecciones, a la doctora Clara López del Polo Democrático. Gracias, doctora Clara, por venir. Muchísimas gracias por la invitación. Al doctor Holmes Trujillo. Gracias, Leo, por la invitación, muy amable. Bueno, muchas gracias. Y al doctor José Darío Salazar, senador conservador, que también pues, nos ha acompañado en otras oportunidades, lo mismo que el doctor Holmes. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, León, por invitarme. Y tenemos aquí un puesto, no es una silla propiamente vacía, porque estamos esperando al doctor Roy Barreras, jefe del partido de la U, ahora recién electo en una convención o en una reunión en Santa Marta, donde fue postulado y fue nombrado como jefe del partido de la U. Y puede venirse, doctor Roy Barreras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entrando en el debate, claro. Muchas gracias, Leo. Doctor Holmes. José Darío. Doctor Holmes, este episodio de pues, la renuncia ahora del general y la situación, digamos, ¿era justa esa renuncia? ¿Cómo digamos, la terminación de este episodio duro de las negociaciones de paz, cómo lo ve usted? A mí me parece que en primer lugar demuestra que conversar en medio de las balas y las bombas hace los procesos muy frágiles. Fíjese usted que el secuestro del general puso en entredicho la continuidad de las conversaciones, hasta el punto de que el propio presidente tuvo que suspenderlas. Eso ya ha sucedido en el pasado. Le sucedió al presidente Gaviria, se tuvo que parar de Tlaxcala. Le sucedió al presidente Pastrana, tuvo que ponerle fin al esfuerzo en el Caguán. Nuestra insistencia entonces en la cesación de acciones criminales por parte de las FARC como condición para conversar, lo que busca es darle viabilidad real a unas conversaciones de manera que se pueda llegar a acuerdos viables. En relación con lo del general, a mí personalmente me sorprende mucho que en lugar de exigirle a las FARC, al secuestrador, que cese de secuestrar, se le estén exigiendo explicaciones al secuestrado. Doctora Clara, vi ahora, pues porque venimos de hace una hora y media que se produce esta renuncia, vi una alocución dramática del general en una situación muy difícil del día de hoy, porque el presidente les pidió unas explicaciones, pero también del lado del uribismo vi muchas críticas al general por las fotos que salieron y que se hicieron públicas. Y entonces lo vi en una encrucijada del general. ¿Usted esa renuncia cómo la ve? Y yo pienso que a veces se les olvida qué es el diálogo de La Habana. En el diálogo de La Habana, por primera vez, en todos los diálogos que ha existido durante los últimos 30 años, por primera vez las dos partes, el gobierno y la guerrilla, acuerdan
ponerle fin al conflicto armado. Ahí hay un acuerdo sobre eso. Están discutiendo el cómo. Entonces, yo escucho al doctor Carlos Holmes y digo, el doctor Carlos Holmes piensa que tiene a unas FARC derrotadas y que están en el proceso de acordar cómo es la rendición. Pero resulta que eso no es lo que está pasando en La Habana. Ni el ejército pudo vencer a las FARC, ni las FARC pudo vencer al ejército, y estamos en una circunstancia en que las dos partes y el grueso del país han tomado la determinación de no continuar el desangre, acordar un fin del conflicto. Y lo que ha sucedido hoy con la liberación del general Alzate y de sus acompañantes, para mí es una gran noticia para el proceso de paz, porque se están ratificando gobierno y FARC en la voluntad inicial de ponerle fin al conflicto armado, dando pruebas muy grandes, porque a pesar de todo lo que dice el señor general en su declaración, lo cierto es que él se puso en un estado de indefensión, en una zona de conflicto en la cual él era el comandante de la contraparte. Y definitivamente el hecho de que las FARC hayan tomado la determinación de liberarlos sin condiciones es una prueba más de que están en serio en las conversaciones, que no se van a levantar de la mesa, que esta interrupción del proceso de diálogo llama definitivamente a valorar qué es lo que sucedió y cómo se van a generar las condiciones para que esto no vuelva a suceder. Pero es un tema bipartito, es un tema de conversación, no puede ser la imposición, porque ahí nadie puede imponerle al otro lo que no se ha ganado en el campo de la guerra. Ni el gobierno puede exigirle a las FARC que actúe como un ejército en rendición, ni las FARC le pueden exigir al gobierno que saque adelante lo que no ganó en las balas en materia de reformas estructurales del Estado. Y yo creo que el momento de valorar el proceso es hoy, porque sí hay que tomar medidas. Y yo sí estoy de acuerdo que negociar en medio de las balas pone en peligro, porque no es la única negociación que está sucediendo. El presidente está negociando en La Habana, pero también está negociando aquí. Y mantener un proceso de paz en medio de las balas es muy complejo. Yo sí creo que tenemos que tomar medidas de acuerdos, de acciones de carácter parcial, pero de aplicación inmediata, que vayan distensionando y generando mejores condiciones para el diálogo y para la confianza pública en el mismo. Ahí vamos entrando, doctor José Darío, en un tema que viene que se ha debatido mucho en estos días, otra vez volvió y apareció el tema de cese al fuego bilateral de las acciones. Es una propuesta de las FARC y ponen como ejemplo este hecho tan importante. De manera que la pregunta es, bueno, ¿tenía otra alternativa el general? Renunciar. Y ya nos vamos entrando en el tema de, ¿será cese bilateral, desescalamiento de la confrontación? ¿Qué será lo que se discute a partir de ahora, después de este episodio? A ver, lo primero que quiero decir, León, es que usted sabe que yo no soy gobiernista ni amigo de este gobierno. Sin embargo, estoy de acuerdo con este gobierno en haber reclamado el incumplimiento de las FARC de no secuestrar. Las FARC han roto su palabra, nunca la han cumplido. Y hay que exigirles que cumplan su propio ofrecimiento de no secuestrar. Pero además de eso, quiero hacerle una crítica al gobierno y especialmente al presidente de la República. Aquí, un 20 de julio, se mataron 11 policías en Arauca, el día que estaba instalando el presidente el Congreso de la República. Al otro día de haber secuestrado al general, o a los 2 días, asesinaron en Guapi al comandante de la estación, a un teniente. ¿Cuántas veces ha habido embates contra la población civil? Civiles que caen en una ambulancia, niñas que han muerto. El fin de semana anterior, doctor Royo, usted que conoce bien el Cauca, fue secuestrado un niño en Piendamó, una niña en Almaguer, doctora Clara, y una niña en Caldono, indígena. ¿Por qué el gobierno no dice nada de eso? Eso no amerita que se le exija a las FARC, por ejemplo, que para volver a reiniciar los diálogos cese el secuestro
y cese el reclutamiento de menores, tenían que secuestrar un general para que el presidente se pronunciara. Y cuando hablan aquí del fuego bilateral, a mí me parece que el gobierno sí ha desescalado el conflicto, porque hace cuántos meses, quizá años, no cae un cabecilla de las FARC. O fue que se relajó el ejército colombiano. Si eso ha sucedido así, pues ahí está el ejemplo del general que fue inerme y que lo agarraron por eso. A mí me parece que el desescalamiento ha venido operando es al lado del gobierno y que el espacio de la guerra lo han venido ganando las FARC, porque todos los días cometen atentados. Sin embargo, el presidente facilita todo para poner a buen recaudo a los jefes de las FARC en La Habana. Roy, a ver, ¿cómo vio este desenlace del secuestro del general y ahora su renuncia y su explicación? ¿Y de ahí qué sigue? Estamos hablando, quisiera que usted empezáramos ya a tocar el tema de desescalamiento, porque lo mencionó ya hoy el negociador del gobierno, Humberto de la Calle, al arrancar para Cuba, dice: hace varios meses estamos hablando de desescalonar el conflicto y ahora eso tiene que ser realidad. Eso es lo que voy a discutir en La Habana. ¿Qué sabe usted desde el lado del gobierno? ¿Qué significa eso de desescalar el conflicto? Bueno, un saludo de nuevo a todos. Yo veía ahora atrás en el backing de este programa controversia, debate, polémica, y pues inevitable será. Voy a contestar su amable pregunta, pero voy a referirme también a un par de puntos de mis amables contradictores en estos asuntos. Primero, sobre el general. Sobre el general, un mensaje humano y no humanitario. Suficiente sacrificio para este general tener que dejar las filas de la que fue su profesión hasta el día de hoy, cuando todavía tenía seguramente desarrollos profesionales. Cometió errores, el país le reclama verdad, saber qué ocurrió, por qué se fue inerme, como decía ahora el doctor José Darío Salazar, rompiendo los protocolos, puso en riesgo su propia vida, la de otros, y puso en riesgo el proceso de paz. Pero yo hoy que ya tenemos la buena noticia de que volvió sano y salva él y los demás a sus hogares y a sus familias, me parece que no sirve a nadie hacerle una especie de matoneo, de bullying al general. Momentos muy duros debe estar pasando. Y el hecho de que haya cometido unos errores, sin duda los cometió en los últimos días de su trabajo, no puede hacer olvidar lo que fueron sin duda 25 o 30 años de servicio al país. 31 años tenía. Bueno, eso frente al general, para que no lo matoneen pues en las redes, porque suficientemente apenado debe estar en todo el sentido de la palabra con lo que ocurrió. Deja unas señales y unos muy positivos mensajes el feliz desenlace, porque primero da alegría a esos hogares, pero segundo, significa que hay tanta madurez en el proceso de negociación que pudieron resolver en días lo que antes duraba años. El general Mendieta duró años secuestrado y aquí se resolvió en días y además se desvirtuó la tesis según la cual los señores de La Habana estaban tomando whisky en un catamarán y estaban desconectados de sus bases guerrilleras. No, se tomó una decisión y la obedecieron. Necesitaremos esa obediencia y será muy útil esa jerarquía cuando den la orden de dejar las armas para que el país esté en paz. Significa también un claro compromiso con el proceso. Un grupo contradictor del Estado que tiene en sus manos, por primera vez en 50 años, un general no lo suelta semejante presea si no es porque tiene compromiso con la paz. Y por supuesto que el secuestro, con todo lo que contiene, es deleznable. Pero la verdad, digámonos la verdad aquí frente a las cámaras, aquí no hubo ninguna victoria militar de las FARC, eso no fue un atentado, no lo cogieron en su comando, no hubo una victoria, no hubo nada. El señor fue en bermudas, guayabera y chancletas y se metió allá. No sabemos por qué. Es decir, el señor llegó de regalo de Navidad y afortunadamente lo soltaron. De manera que aquello de que hay un atentado contra el general y que eso hace que las FARC hayan roto su compromiso, también es relativo. Pero en el fondo lo que hay de cierto, en la opinión
del doctor José Darío y del doctor Carlos Holmes, coterráneo, a quien saludo con especial afecto, no solamente por la tierra, sino porque es uno de los caballeros de la política, se lo quiero decir aquí. Tenemos muchas diferencias sobre el tema de la paz, pero siempre en una noble contradicción. Claro, sería ideal que el enemigo, en este caso y en este conflicto, las guerrillas que tanto daño han hecho, porque nadie está diciendo que no lo han hecho, pues decidieran motu propio no volver a hacer la guerra. Y entonces, si la condición para hacer la paz es hacerla desde antes, de antemano, si venga, hacemos la paz, pero usted haga la paz antes usted solito. No, pues obviamente eso no va a ocurrir. Y ese listado terrible que el senador Salazar nos está contando, que puede ser mucho más largo, pueden pasar horas en este programa, si nos devolvemos 60 años. Secuestros, atentados, voladuras, infamias, delitos sexuales. Terrible es la guerra, porque es cruel. Por eso queremos acabar con la guerra. Y no hay sino dos maneras de acabar con la guerra. O se aniquila al enemigo, que es la apuesta de la guerra. Y yo quiero solamente recordar una cosa. Si son 8.000 los combatientes, probablemente la mitad o más son menores de edad. No hay secuestrado liberado en Colombia que no cuente que sus vigilantes son niños de 12 años, 14. Estamos hablando de 4.000 o 5.000. ¿Qué hacemos? ¿Los matamos a todos? Esa apuesta genocida yo no soy capaz de hacerla. Yo invito más bien a la vida. Invito a que intentemos acabar con las guerrillas por la vía de la solución dialogada. Me dirá el doctor Carlos Holmes, bueno, sí, estamos de acuerdo en que hay que acabar con las guerrillas. El problema es el cómo. Nosotros queremos que antes de hacer la paz los señores se comprometan con unas condiciones de cese de hostilidades. Yo estoy de acuerdo que las guerrillas dejen de secuestrar, dejen de reclutar niños, dejen de poner minas, dejen de matar. Claro que se lo reclamamos todos los días. No es cierto que no se le reclame, como tampoco es cierto, doctor Salazar, lo que usted ha dicho, a mí a veces me sorprende de la oposición a la paz, sí señor, que digan cosas con total desparpajo. Dice que aquí el que se desescaló fue el gobierno porque hace años que no se toca a un jefe militar. Todo lo contrario, jamás se había llegado al secretariado. 2 hombres del secretariado fueron dados de baja en esa terrible cuenta de las muertes que a mí no me gusta hacer, pero fue Juan Manuel Santos el que dio los golpes más duros a las FARC. En este gobierno se dio de baja Alfonso Cano y Armono Jojoy. ¿Cómo decir que no se han dado de baja o neutralizado, como dicen en el argodo, capturado más de 59 comandantes de distintos frentes? Por supuesto que las fuerzas militares han cumplido con su deber y me parece que si no fuera por eso las FARC no estarían sentadas. Y una frase final a la doctora Clara López, a quien siempre aprovecho para agradecer en público su compromiso con la paz. Yo no estoy de acuerdo con el cese bilateral del fuego, que muchos están pidiendo hasta ahora, porque el presidente Santos, de manera muy firme desde el principio, estableció que no iba a repetir el Caguán, que aquí no íbamos a ceder 1 milímetro del territorio, que no iba a haber despejes y que las fuerzas militares no iban a dejar de cumplir con su deber, porque eso sería abandonar el país a su suerte. Yo lo que creo, como bien lo dijo de la calle hoy, es que esta crisis, que se vuelve una oportunidad, debe abrir el camino a su pregunta, León, el desescalamiento. ¿Qué es eso, ese término tan complejo? Permítame un ejemplo un tanto infantil. Yo creo que la guerra es una especie de locomotora que va a 300 kilómetros por hora arrasándolo todo y no se puede parar con un freno de mano en un segundo. Hay que ir parando la guerra. Es un asunto técnico-militar. Hay que manejarlo con prudencia. Pero yo le pido a los colombianos también, así como nos han acompañado en la exigencia de la liberación y así como nos acompañan en el hastío de la guerra y en el repudio a los actos crueles de la guerrilla, que nos acompañen en la comprensión de que para que alguien se desarme, para que un ser humano armado, porque son seres humanos, se desarmen, no les podemos ofrecer que a la vuelta de la esquina les peguen un tiro desarmados. Dejen las armas que los vamos a matar aquí a la vuelta. Que no es una ficción, ¿no, León? Eso es lo que ha pasado aquí, desde Guadalupe Salcedo, Carlos Pizarro, el genocidio de la UP. Por eso es tan compleja esta última etapa, porque hay que garantizar la seguridad física, primero de quienes le apuesten a la paz para que no los asesinen y la paz sea duradera. Difícil entender para las víctimas esto de que nos preocupemos porque no maten a los que dejen las armas, pero es la manera humana y real de poder hacer la paz. Déjennos hacer la paz, doctor José Darío. Doctor Carlos Holmes, déjenos intentarla, que si fracasamos, pues ahí estarán los que les gusta la guerra para seguir otros 50 años, pero a lo mejor tenemos éxito para bien de todos. Pero usted, a ver, doctor Holmes, hay 3 propuestas, y es paradójico porque hay 3 propuestas en este momento sobre la mesa para ir avanzando hacia la paz. Una, cese bilateral, que lo proponen las FARC. Otra, cese unilateral de las FARC, que lo proponen el uribismo. Y otra,
esta que se está abriendo plazo, que me parece a mí como más realista, el de desescalar la confrontación. ¿Usted ve esa posibilidad, digamos, digamos del lado del Centro Democrático, no han considerado el tema de desescalar la confrontación? A ver, primero que todo, y lo hemos discutido muy amablemente con el senador Roy en distintos escenarios, aquí hay que acabar con esa división artificial que se inventó el doctor Juan Manuel Santos. Ese cuento de los amigos de la paz y de los amigos de la guerra, evidentemente tuvo un propósito electoral en procura de lograr su reelección, pero eso no corresponde a lo que es el sentimiento del país. ¿Qué es lo que nosotros hemos planteado? Lo hice yo, acompañando al doctor Oscar Iván Zuluaga en la campaña presidencial en todos los departamentos de Colombia. Nosotros hemos dicho, bienvenidas las conversaciones, jamás nos hemos opuesto a las conversaciones. Ahora, creemos, porque así lo enseña la historia nacional, que las conversaciones que se hacen previo cese de acciones violentas se convierten en escenarios viables para discutir acuerdos de suyo complejos y llegar a un escenario de entendimiento. Así se ha logrado. Así se lograron los acuerdos con distintos grupos armados ilegales en el pasado. Lo que ha fracasado hasta hoy es lo que se está haciendo. Y eso nos angustia. Nosotros no queremos que esto fracase, nosotros queremos que esto salga bien. Por eso insistimos en que para crear esas condiciones y generar la base de apoyo de opinión que se requiere, es necesario exigir el cese de acciones criminales. Mire lo que pasó con el secuestro del general. Eso conmovió la mesa. El presidente se vio obligado a parar las conversaciones hasta tanto no se liberara al general. Esos son los escenarios que nosotros queremos evitar, logrando un previo cese de las acciones criminales. De otro lado, ¿qué es lo que hemos planteado? En procura de que cualquier acuerdo al cual se llegue sea sostenible desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político. Hombre, que cualquier cosa que se haga esté enmarcada dentro de las obligaciones internacionales que tiene el Estado. Eso no es un juego, eso es consecuencia de muchos años de construcción de la comunidad internacional. Nosotros no somos una isla apartada del mundo, ahí hay unas obligaciones que hay que cumplir y déjeme hacerle una teoría, una tesis. Yo soy de los que cree que se pueden tomar medidas de transición dentro del marco de las obligaciones internacionales que tiene el Estado, en lugar de ponerse a sacarle el cuerpo al Estatuto de Roma de manera artificial y poner a cualquier acuerdo al cual se llegue a correr el riesgo de que la Corte Penal Internacional asuma su competencia con carácter subsidiario. Y también estamos planteando, lo hemos dicho en todos los escenarios para discutirlo, para que lo veamos, que no debe haber participación en política de los culpables de los más graves delitos. Es que lo anterior está totalmente vinculado a esto. Imagínese usted, ¿qué le pasaría a Colombia si se llega a un acuerdo, hay unos beneficios y acudiendo a los mecanismos de activación que tiene la Corte Penal Internacional, el fiscal o la fiscal del momento dice, oiga, ya hicieron unos acuerdos, pero hay unos jefes de las FARC a los cuales hay que investigar porque hay evidencias suficientes, no solamente de los delitos que cometieron, sino de que el Estado colombiano tomó la decisión de no cumplir con las obligaciones que tiene, no los investigó y no los juzgó. ¿Cuál es nuestro planteamiento? Nuestro planteamiento lo que busca es... condenas de más de 40 nuestro años. Planteamiento lo que busca es darle sostenibilidad a esos acuerdos. Eso es lo que estamos planteando. Lo que pasa es que esos debates en Colombia se están haciendo más con el hígado que con la cabeza y es necesario generar los escenarios que permitan superar esa división artificial que creó el presidente Santos. Doctor, con el hígado. Pero me promete ahora hablar del hígado y de la cabeza. Yo que soy médico. Yo quiero hablar de la cabeza. Mire, le cuento, doctor Holmes, no es cierto lo que usted dice. Yo creo que es que uno no puede generar matrices de opinión tan adversas porque empieza uno a pensar que los condicionamientos y los argumentos jurídicos lo que hacen es entorpecer la posibilidad de que se llegue a acuerdos. ¿Me explico? No, claro, pero en primer lugar, dice lo que dice. En primer lugar, y el Marco para la Paz dice también lo que dice. Pero no fue hecho con el hígado, sino con la cabeza. Ahora le hago unas críticas respetuosas al Marco. Pero yo mira, también quiero opinar sobre esta pero contradicción. permítame decirle, usted dijo ahorita textualmente
que la Corte Penal puede intervenir si no hay juzgamiento y procesos. Así es. ¿Sí? Pero resulta que todos los jefes guerrilleros están condenados a más de 40 años de cárcel, ya antes de que siquiera iniciara el proceso. Y la justicia transicional se trata de procedimientos precisamente de investigación y de búsqueda de responsabilidades. Y finalmente, el Estatuto de Roma no ha derogado los convenios de Ginebra. Y este marco jurídico, este acuerdo general para la finalización del conflicto que han suscrito el gobierno y las FARC está enmarcado dentro de esos 4 convenios de Ginebra que no han sido derogados. Entonces, como siempre se hace con el bloque de constitucionalidad y la legislación internacional, hay que ponderar, hay que equilibrar. Uno no puede venir aquí diciendo, yo soy el que sé lo que dice el Estatuto de Roma. Yo, con todo respeto, aquí hay mucha gente que no conoce los vericuetos del derecho, y yo le quiero explicar que lo que usted dice insistentemente, sencillamente, no pasa el test. Pero yo no. De Human Rights Watch. No, pero mire, por favor. Es que es un tema de interpretación. Esa cosa de que es que el texto dice y yo lo leo literalmente, eso está mandado a recoger hace años. Pero hay una cosa que hay unos argumentos, doctor Carlos Holmes. Hay unos argumentos que no escapan, pero doctor Carlos Holmes, permíteme controvertirlo, que yo no lo interrumpí. Además, estas son materias controvertidas. Yo no lo interrumpí. Bueno, me encanta oír que sabe que son controvertidas. Pero no es la verdad revelada. Sabe que sí escapa, digamos, a esta disquisición jurídica que seguramente solo los televidentes juristas, además con posgrado en Derecho Internacional, podrían comprender que, por supuesto, no es cierto que el marco para la paz riña con el Estatuto de Roma, sino que todo lo contrario, fue construido con absoluto respeto por los compromisos internacionales, que no es cierto que genere impunidad, sino que será el primer proceso de paz que tiene en cuenta las víctimas que no existían antes de este proceso. En ningún proceso las víctimas no existían, y que además tiene en cuenta la obligación colombiana y el deseo del Congreso y del Gobierno de que haya investigación, juzgamiento y condena, lo que no ocurrió en el pasado. Pero sí hay verdades que la gente conoce en la historia reciente y anterior. Por ejemplo, claro que sí hay amigos de la guerra, doctor Carlos Holmes, usted no lo es. Pero claro que hay amigos de la guerra, hay señores de la guerra, hay personajes, digamos, de los colombianos que viven de la guerra, traficantes de armas, legales e ilegales, vendedores de helicópteros, de aviones Black Hawk. ¿Para qué me sirve a mí el helicóptero Black Hawk? Para poder perseguir en la ciudad de Popayán, la cuna del doctor José Darío, o en nuestra ciudad de Cali, a los fleteros, a los atracadores, a los raponeros, a los asaltantes de esquina, que es lo que preocupa a la gente en la ciudad. No me sirve para nada, solo le sirve a los vendedores de esos aparatos porque hay un conflicto guerrillero. Le sirve también a los narcotraficantes, que distraen los recursos que deberíamos usar en perseguir a las bandas criminales en el conflicto guerrillero, que es responsable apenas del 10% de la violencia en Colombia. Eso es lo que no le recuerdan a la gente. De cada 10 asesinatos en Colombia, 9 son por delincuencia común. Lo que la gente clama en las ciudades es seguridad urbana, seguridad ciudadana, que será mucho más fácil en el contexto de la paz que en el contexto del conflicto. De manera que, pero hay una contradicción, déjeme decírsela en 60 segundos porque es muy gruesa. Tiene la palabra enseguida apenas, pero tenemos que hacer una pausa. Bueno, y entonces después de la pausa, porque Estamos en La Controversia, transmitiendo Canal Capital en directo, siempre, los grandes debates del país y de la ciudad, por supuesto. Este canal pertenece a esta ciudad y estamos hoy analizando los últimos acontecimientos muy fuertes alrededor de las negociaciones de La Habana, el secuestro o la captura de un general y ya su liberación y las consecuencias que eso ha tenido en las fuerzas militares. Estábamos discutiendo sobre
alternativas para disminuir la confrontación. Estamos discutiendo también sobre la propuesta, o vamos a discutir sobre la propuesta del procurador Ordóñez de un pacto de paz entre la oposición y el gobierno. Y teníamos acá, va a terminar su controversia luego... de una contradicción, no solamente del doctor Carlos Holmes, sino de todo el Centro Democrático. Él lo acaba de decir. Dice de nuevo que no están de acuerdo con la participación política de las guerrillas, sobre todo si están involucradas en crímenes atroces, y además que la justicia transicional, lo han repetido muchas veces, implica impunidad, es decir, que este es un marco de impunidad, el marco para la paz, y un proceso de impunidad. Mire la contradicción. El expresidente Uribe, en sus épocas de senador anterior y luego como presidente, hizo mucho más que lo que hizo el presidente Santos en materia de generosidad. El presidente Santos firmó el indulto y reindulto al M-19 con 0 días de cárcel. En la lista del Centro Democrático hay un exguerrillero, Eber Bustamante, que tiene curul, después de los crímenes del Palacio de Justicia, que acaba de confesar el hijo de Pablo Escobar que él financió eso con el M-19. Y yo me alegro, usted lo sabe, León, que ese proceso de paz haya tenido éxito. Nosotros queríamos a ese Uribe que le gustaba la paz. Lo que nos parece triste es que él, que ofreció despeje de Florida y Pradera, que ofreció curules a dedo, que liberó a Granda a cambio de nada, que a los guerrilleros los mandaba a una suite del Hotel Tequendama, eso sí era impunidad, que trajo a Chávez al proceso, que metió a Piedad Córdoba cuando no estaba en el proceso, eso le parecía bien, porque en ese momento intentaba la paz, y ahora que nosotros la estamos haciendo con más prudencia, con menos ofrecimientos, sin despejes, sin curules, porque esa es una falsedad, no le estamos dando ninguna curula a ningún guerrillero, entonces les parezca mal lo que antes estaba bien. Esa es la contradicción. Ahora, antes de que le dé la palabra a José Darío rápidamente, no me demoro nada. Mire, yo lo que veo es lo siguiente. La historia que nos muestra que la sociedad colombiana ha sido muy generosa en materia de posibilidades de desmovilización y reinserción para miembros de esos grupos. ¿Qué nos demuestra además? Que amnistías e indultos se han otorgado a lo largo de los años en distintas ocasiones. ¿Qué otra cosa nos demuestra? Que siempre, cuando se expidieron esas leyes de amnistía o se otorgaron los indultos, se excluyeron de la conexidad determinadas conductas que se consideraban como particularmente graves. Es decir, nuestra tradición jurídica y política ha apuntado siempre a combatir la impunidad total. Luego llega el Estatuto de Roma y podemos hablar muchísimo de eso, pero es muy importante que no se esté hablando de contradicciones, sino de la apelación constructiva y propositiva a las lecciones que arroja nuestra historia para que no se repitan los errores y de esa manera se le pueda dar viabilidad a unas conversaciones que naturalmente, ojalá terminen bien porque aquí todos queremos la paz. Pero a mí me parece muy inteligente. Lo digo francamente, me parece muy inteligente y astuta la opinión del Centro Democrático en 2 puntos, porque que tienen que pagar cárcel los líderes de la guerrilla y que no pueden hacer política. Son las 2 aspiraciones de ellos. O sea, si eso ocurre, no va a haber proceso de paz. Por eso me parece muy inteligente donde ponen el debate. Y casi nadie les dice... Les dice, señores, no van a pagar cárcel, no van a pagar cárcel, y si van a pagar cárcel los jefes guerrilleros, no hay proceso, no hay proceso de paz. Y si no van a participar en política, no van a meterse aquí, son gente de 60 años, 55, no va a haber proceso de paz. Por eso es una manera muy inteligente de oponerse al proceso de paz, creo yo. A ver, lo primero que quiero decir es que yo no me opongo al proceso de paz, doctor Roy. Todo lo contrario. Como todos ustedes quisiéramos que nuestros hijos disfrutaran un país en paz. Nosotros no hemos podido disfrutarlo. Yo soy un colombiano que quiero la paz. No me puede poner usted a mí en esa condición de ser un enemigo de la paz. Yo soy enemigo de la impunidad, que es una cosa distinta. Yo quiero que se haga la paz, pero no quiero la impunidad. Me parece que es un pésimo mensaje a la sociedad colombiana, porque le estaríamos diciendo, dedíquese al narcotráfico, dedíquese al secuestro, dedíquese al crimen, que después lo espera un paraíso de premios, después lo espera una impunidad total, y además de eso, le encimamos el derecho a dar cátedras de moral en Colombia. Entonces, lo que yo no quiero es la impunidad. Tampoco me parece que
el marco para la paz, como usted dice, sea un dechado de virtudes. Pero si lo fuera, ¿por qué lo quieren reformar? ¿Quién lo quiere Los reformar? mismos amigos del gobierno. ¿Quién lo quiere reformar? Escúchame, el doctor de la Calle ha dicho claramente, hay que ampliar los delitos conexos al delito político. Eso está en el marco para la paz preestablecido. Está establecido que una ley Entonces, estatutaria, usted escúchame, estuvo en esa sesión, entonces, va a desarrollar ese ¿qué- capítulo, siguiendo qué- el ejemplo del presidente ¿qué Uribe, es que lo que propuso se la quiere? conexidad con el narcotráfico. Hay que hablar, y tenemos la grabación. hay que hablarle claramente al país. Mi opinión es que se está buscando que el secuestro y el narcotráfico sean delitos políticos, conexos a los delitos políticos, para poder otorgar beneficios y para poder otorgar seguramente amnistías e indultos, y para que quienes hayan cometido secuestros durante 40 años y hayan financiado con el narcotráfico sus secuestros puedan ir mañana al Congreso de la República, puedan ser elegidos gobernadores, alcaldes, puedan manejar el fisco nacional, departamental y municipal. Y finalmente le quiero decir una cosa, usted me dice a mí, ¿por qué no nos dejan hacer la paz? Llevan 2 años, ¿por qué no la han hecho? 60 años de guerra llevan los que les gusta la guerra, ¿por qué no la han hecho? Ganaron las elecciones, tienen el mandato de la paz, ¿por qué no la O hacen? sea que tenemos la mayoría de los Sí. colombianos en favor de la paz. Pues yo creo ¿No que es sí, cierto? Ganamos las eso elecciones. sucedió el 7 de agosto. Muy bien. Entonces fírmenla. Sí. ¿Cuál es el problema para que la firmen? Yo ¿Por le qué, cuento- ¿Por qué no la firman? Bueno, Yo porque le hay que cuento- firmarla ¿Por qué con no el la hacen enemigo. realmente? Doctor José Pero Ariel, no esa nos pregunta echen a sí es muy nosotros la infantil. culpa. ¿Por qué no la No nos firman? echen a nosotros la culpa porque discrepamos de algunos aspectos que hemos sido los Pero que venga, hemos dañado pero el déjeme- camino de la paz. No lo van a dañar, pero déjeme decir una cosa. Suráfrica, doctor José Darío, Sudán, Irlanda, Guatemala, en todos los países del mundo donde se ha logrado la paz, ha habido alguien que dice, y no sin razón, yo quiero castigo. Yo, víctima, quiero vindicta. Merezco venganza. Yo quiero al asesino de mi hijo o de mi hermana, lo quiero muerto o colgado o quemado en la hoguera. Hay que entender el dolor de las víctimas. Pero esa espiral de venganzas, que es lo que algunos llaman impunidad, pues hay que pararla, porque si no nos vamos a seguir matando. Donde se ha hecho la paz, se ha hecho de esa manera. Ahora, a mí me parece que hay que tener claro para los televidentes que aquí nosotros no estamos inventando nada. A propósito de contradicciones, hace unos días el Centro Democrático expidió las 52 falacias que llamaron 68. objeciones, ya van en 70, no importa, porque son repeticiones, yo las estudié todas y verdaderamente son como 8 o 9 conceptos. 2 de ellos se han dicho aquí, uno lo dijo el doctor José Darío, a propósito de la conexidad. El presidente Uribe Vélez en ejercicio, en el año 2006, después del Estatuto de Roma, propuso, lo dijo frente a las cámaras, usted debe tener esas imágenes, si no se las mando, se las voy a mandar a ustedes también. Abro comillas, habrá que hacer una cirugía jurídica mayor, porque será necesario separar a los narcos puros de los narcos guerrilleros y de los narcos paracos, frase de él, para poder hacer la conexidad entre el narcotráfico, la conexidad y el delito político. Lo propuso él y ahora les parece un espanto. Y la mayor de todas, le han dicho a los colombianos, y eso sí es una falacia, excúsenme, que nosotros estamos entregándole el país al castrochavismo y a las FARC. Hoy, en unos trinos absolutamente delirantes, yo estoy sorprendido y triste de que el presidente Uribe, que intentó la paz, esté ya en el otro extremo. No solamente invitando a la rebelión, lo que me parece asombroso, porque pues está haciendo política toda su vida pacífica, sino diciendo que nosotros estamos entregando la patria, el país entero, entregándolo todo, eso es lo que han dicho. Y en cambio proponen una constituyente, ahí sí para negociarlo todo con las FARC. Qué contradicción tan absurda. Nosotros no queremos la constituyente, no queremos el cese de fuego bilateral, nosotros no queremos entregar curules gratis a dedo como se entregó en el pasado. Nosotros queremos unas condiciones mínimas para que estas personas dejen la guerra, no las maten y puedan cambiar las balas por la palabra. Sí, que puedan hacer Démosle política. la palabra clara. la ahora que palabra. se pide la palabra. Claro. Fíjese que lo que ha hecho Roy Barreras también tiene una contradicción profunda. Porque es que una cosa es el silencio de los fusiles. Y yo creo que tanto el Centro Democrático como la Unidad Nacional están buscando una paz barata, una paz light. Pero es que la paz no es solamente con la guerrilla. La paz es con el país, la paz es con las causas eficientes
de exclusión política, económica, social, hasta racial. No, de acuerdo, de pero hay que parar la guerra para atender eso. No, se podría atender en el camino, pero no hay mucha voluntad para eso tampoco. Entonces, no la hay, estamos reparando a las víctimas. Ay, por favor, por favor. Entonces usted dice, no, es que el cese al fuego bilateral es una concesión a la guerrilla. Hombre, yo pienso que no. Lástima que la pidan. Nosotros lo hemos estado insistiendo y si quiere cámbienle, que les gustan tanto los términos, pues digan que haya un cese al fuego unilateral de la guerrilla con reciprocidad de las Fuerzas Armadas. Eso fue lo que dijo Uribe lo que en otra quieren, declaración. lo que necesitan es cerrar la fábrica de víctimas para generar las condiciones de un proceso de paz exitoso. Repito, lo que hay hoy en La Habana es un acuerdo para ponerle fin al conflicto. Yo tengo el convencimiento de que ya estamos más allá del punto de no retorno. Así Entonces no tiene ningún sentido y ya está ya el general Flores hablando del tema técnico de cómo va a ser el cese de hostilidades. Yo creo que es testarudez rehusarse a anticipar temas de esa naturaleza. Y sobre la constituyente le cuento otra cosa. Yo sí creo que hay que refrendar los acuerdos rápidamente, apenas se produzcan. Consultándole al pueblo. Cuando se produzcan, que no creo que va a ser antes de octubre, porque es muy complejo lo que falta por discutir, especialmente con todos estos temas de interpretación y de inseguridad jurídica que se generan todos los días para asustar a las FARC, a decirles no vayan a firmar. Pero ¿cuál es el tema? Es que lo que se está generando en Colombia es un proceso constituyente, quiéralo o no el gobierno, porque Colombia sí necesita cambios profundos que ninguno de los partidos que ha venido gobernando el país ha estado dispuesto a hacer. Y Sí, es pero que son las FARC cosas, tampoco. son Las FARC no tienen la legitimidad pero para si hacer es eso. pero si es que eso no es un problema de la FARC, es un problema del pueblo colombiano. No, pero- El pueblo colombiano necesita que ahora no nos construyan una reforma tributaria que estaba basada en el impuesto Pero es a que- la riqueza y nos lo van pero a ese es otro reemplazar debate. doble contra sencillo Pero es que con 2 puntos la del IVA. constituyente Eso que propone va el Neiva y en Uribe es contra una del constituyente con las proceso de FARC. paz. No, yo propongo un Esa es otra cosa. un proceso constituyente es lo que va a salir después de la refrendación de los eso sí, acuerdos, eso no es me el queda la menor posconflicto. Con duda. esa intervención nos vamos a otra Pero pausa y volvemos. que no nos metan el IVA en vez del impuesto a la riqueza. Y ese es un tema que vamos a tratar en la controversia, pero hay unos de más vuelo, también unos temas fuertes que vienen atrás. El Procurador General de la Nación ha propuesto un pacto por la paz. Él dice que es la hora de que tanto el gobierno y la oposición o distintos sectores de oposición participen en un pacto por la paz para blindar las negociaciones de La Habana, para darles sostenibilidad en el largo plazo, y ese es otro tema. Y claro, ya se inician las conversaciones de paz, se reinician las conversaciones de paz en La Habana. Fueron Humberto de la Calle y el doctor Jaramillo a empezar unas conversaciones que tienen un trauma enorme después de la detención o secuestro del general y después de su liberación, y no van a empezar de manera tranquila. Va a haber una discusión sobre reglas de juego, porque las FARC han dicho que el gobierno se saltó las reglas de juego en medio de esta crisis. Bienvenidos a La Controversia, un programa de Canal Capital, de la franja de opinión de Canal Capital. Transmitimos en directo desde las instalaciones de Canal Capital y hablamos siempre de los temas candentes de la semana, de los temas candentes del día. Hoy, por supuesto, está muy cargada la agenda. Hubo la liberación del general Alzate y hoy
ha hecho un discurso explicando su situación, cómo fue secuestrado, cómo fue llevado por las FARC, y ha renunciado y van a redefinir un poco cómo seguir la negociación. Y ese es otro tema, de manera que son temas que tienen un hilo conductor, sin duda, que es las negociaciones de paz, pero que tienen diversos episodios complicados en la semana o esperanzadores, como se les quiera llamar. Y tenemos un panel de lujo hoy para discutir eso. Tenemos a dos candidatos a la vicepresidencia a las pasadas elecciones, a la doctora Clara López del Polo Democrático. Gracias, doctora Clara, por venir. Muchísimas gracias por la invitación. Al doctor Holmes Trujillo. Gracias, León, por la invitación, muy amable. Bueno, muchas gracias. Y al doctor José Darío Salazar, senador conservador, que también pues, nos ha acompañado en otras oportunidades, lo mismo que el doctor Holmes. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, León, por invitarme. Y tenemos aquí un puesto, no es una silla propiamente vacía, porque estamos esperando al doctor Roy Barreras, jefe del partido de la U, ahora recién electo en una convención, en una reunión en Santa Marta, donde fue postulado y fue nombrado como jefe del partido de la U. Y puede venirse, doctor Roy Barreras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entrando en el debate, claro. Buenas. Muchas gracias, León. Doctor Carlos. José Darío. Doctor Holmes, este episodio de pues, la renuncia ahora del general y la situación, digamos, ¿era justa esa renuncia? ¿Cómo digamos, la terminación de este episodio duro de las negociaciones de paz, cómo lo ve usted? A mí me parece que en primer lugar demuestra que conversar en medio de las balas y las bombas hace los procesos muy frágiles. Fíjese usted que el secuestro del general puso en entredicho la continuidad de las conversaciones, hasta el punto de que el propio presidente tuvo que suspenderlas. Eso ya ha sucedido en el pasado. Le sucedió al presidente Gaviria, se tuvo que parar de Tlaxcala. Le sucedió al presidente Pastrana, tuvo que ponerle fin al esfuerzo en el Caguán. Nuestra insistencia entonces en la cesación de acciones criminales por parte de las FARC como condición para conversar, lo que busca es darle viabilidad real a unas conversaciones de manera que se pueda llegar a acuerdos viables. En relación con lo del general, a mí personalmente me sorprende mucho que en lugar de exigirle a las FARC, al secuestrador, que cese de secuestrar, se le estén exigiendo explicaciones al secuestrado. Doctora Clara, vi ahora, pues porque venimos de hace una hora y media que se produce esta renuncia, vi una alocución dramática del general en una situación muy difícil del día de hoy, porque el presidente les pidió unas explicaciones, pero también del lado del uribismo vi muchas críticas al general por las fotos que salieron y que se hicieron públicas. Y entonces lo vi en una encrucijada del general. ¿Usted esa renuncia cómo la ve? Y yo pienso